Cuestiones que también preocupan mucho a la gente. Tema centro de Menas, que es una de las críticas que más hace Vox, por ejemplo, en el caso de Ayuso. ¿Qué pasa con ellos? ¿Vamos a seguir abriendo más centros de Menas? ¿Vamos a limitar la inmigración? Hay ¿Cómo que va? hacer un plan nacional en materia de inmigración, en donde además, obviamente, entran los menores. Pero hace falta un plan. No hay un plan. No hay un plan ni a medio año, ni a un año, ni a 2 años, ni a 10 años. Siguen llegando a las pateras. Una situación absolutamente catastrófica. Seres humanos enviados, en muchos casos, a la muerte. Mafias que se benefician de este tipo de falta de estrategia y de políticas de altura por parte de los gobiernos, en este caso socialista de España. Y se aprovechan de ellos, pobres, allí en los lugares de origen, ya sea en el África subsahariana, ya sea en el norte de África, ya sea en la Europa del Este. Llegan a España, llegan prácticamente desprovistos de cualquier expectativa de trabajo, no saben dónde van a ir, no saben dónde vivir, no saben qué van a comer, no saben cómo van a poder funcionar. Y viene la siguiente parte de la mafia, quienes los utilizan como mano de obra prácticamente esclavizante para su propio beneficio y su propio provecho. Hace falta un plan serio, un proyecto en el que se sepa exactamente de qué estamos hablando, de dónde vienen las personas que vienen a España a buscar su futuro, que es legítimo que la gente intente buscar su futuro. ¿Cómo tienen que venir? ¿Dónde están los lugares de origen? ¿Cómo tenemos que hacerlo a través de las embajadas y los consulados? ¿Qué tipo de formación profesional o de oficios, como decía antes, tenemos que hacer para que vengan ya preparados y formados? ¿Cuáles son los sistemas administrativos de control con todos ellos, de contacto con todos ellos, para saber exactamente y ellos sepan que vienen aquí con una serie de garantías de tipo fundamentalmente jurídico para que cualquier mafioso que vaya por ellos para intentar aprovecharse de su drama, de su dolor, de su vulnerabilidad, no sea así, porque puedan sacar un papel del gobierno de España diciendo yo soy esta persona, yo tengo esta expectativa, yo tengo estas posibilidades para poder hacer cosas en nuestro país? Pero no le interesa a la izquierda un plan real sobre inmigración, porque lo que le interesa es el relato, para que independientemente de las circunstancias de cada una de las personas que vienen de fuera, independientemente de la edad o el lugar de origen, ellos poder hacer de esto política a su expectativa y servicio, al servicio de su relato, y hacer todo el daño que puedan a un sistema que tiene que funcionar de otra manera completamente diferente. Por eso, cuando hablamos de inmigración, cuando hablamos de pensiones, cuando hablamos de energía, cuando hablamos de agua, cuando hablamos de infraestructuras, cuando hablamos de política exterior, hace falta que el país tenga un proyecto, que tenga la más importante, digamos, garantía de apoyo de los dos grandes partidos para que cuando se alternen no se modifique en el corto y medio plazo, que no forme parte de un debate electoral, que no forme parte de la necesidad del relato mediático para el día siguiente, sino que forme parte de un proyecto de nación. O sea, hablaremos, por ejemplo, de unas cuotas, por así decirlo, decir, vale, yo permito mecanismos legales para que tú vengas, pero tú tienes que tener, digamos, que una serie de garantías de decirme dónde vienes, quién eres, tener a lo mejor, yo qué sé, una visa de 3 meses en la cual sí tienes trabajo nuevo. Reordenar, esto no es nuevo. Esto ya ha pasado. Esto ha pasado de españoles que iban, por ejemplo, a trabajar a otros lugares de Europa, cuando en la posguerra y en los años 50. Esto pasaba. O sea, no somos un país que estemos desacostumbrados a un funcionamiento de flujo de salida o de entrada. En la propia España, en la posguerra, también se produjeron flujos de movimiento de personas que vivían en el sur y se iban al norte, por ejemplo, a buscar su trabajo y su vida en el futuro, con más posibilidades, expectativas para sus hijos, etc., ¿no? Eso ya ha pasado. O sea, es absurdo que un país como el nuestro, cuyos antecedentes son flujos de migración, de inmigración y emigración, no haga en estos momentos un plan ambicioso sobre la base de lo que ya hemos vivido cada uno de nosotros, prácticamente en todas nuestras ciudades, en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Bilbao, en Zaragoza. Podemos encontrarnos con personas que han venido, sus padres, sus abuelos, de otros lugares de España, y fueron a estas ciudades y buscaron un buen sitio para poder vivir y desarrollaron tranquilamente su expectativa de futuro familiar, y sus hijos luego se educaron y formaron en estos sitios. Yo recuerdo mucha gente que venía de fuera, de Valencia, por ejemplo, en los años 60 y 70, 60 yo era muy pequeño todavía, en los años 70, que cuando llegaba el verano decían, nos vamos a nuestro pueblo. El veraneo de mucha gente era ir a su pueblo, en Extremadura, en Andalucía, en el caso de Valencia, en Cuenca o en Albacete, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque nunca se rompía la relación de raíz, había una relación normal de funcionamiento y todo estaba perfectamente ordenado y tasado. Un país como el nuestro, que ya tiene esa experiencia vivida, ¿cómo es posible que en estos momentos no tenga un plan que tenga esa expectativa de
hacer que todo esto se haga conforme corresponde. Sobre todo porque estamos hablando de seres humanos, de niños, de mujeres, de hombres, de seres humanos que lo pasan mal, que están en una situación de vulnerabilidad absoluta. Y la vulnerabilidad no solo es aquí, que lo es fundamentalmente de dónde vienen, cómo transitan por África, cómo los lanzan a unas embarcaciones llamadas patera, absolutamente atestadas de pobre gente, que los lanzan al mar con unos oleajes brutales, los abandonan a su suerte. Pero ¿cómo es posible que no haya un plan nacional, serio, solidario, preparado, técnicamente avanzado, como para saber exactamente de qué estamos hablando? Yo creo que realmente el problema es que muchas veces está viniendo inmigración con unos incentivos muy negativos y lo que está generando realmente problemas, porque tú cuando traes masivamente a tanta gente que tiene muchas veces culturas bastante reprochables en algunas cuestiones, pues te ocurre lo que te ocurre en Barcelona, que al final no tienes ningún control, te viene gente de todo tipo y muchas veces atraes delincuencia porque sabes que no hay ningún tipo de castigo respecto a esta delincuencia. Y yo creo que al final lo que hace falta es controlar seriamente las fronteras y dar mecanismos legales y que te garantías de que esta conscientes gente... de que la frontera ya no es lo que el territorio delimita. La frontera de España hoy está en el subsáhara, claramente. Sí, sí. La frontera de España está hoy en la Europa del Este. La frontera de España está hoy en Iberoamérica. ¿Por qué? Porque de ahí viene la gente que está viniendo a España. Y esa frontera significa no algo negativo, significa un lugar de encuentro amable con las personas que pretenden venir a España. Fronteras amables, preparadas, formadas, además con la tecnología que tenemos ahora, con capacidad absoluta de saber cuál es su formación, cuáles son sus expectativas, cuáles son los problemas, cuál es su ambición, cuánto tiempo pretenden venir aquí. Hay muchas personas, por ejemplo, ponemos ejemplos, yo creo que todo el mundo conoce ejemplos de personas que vienen fundamentalmente de países iberoamericanos, que sabemos que vienen aquí para intentar durante 2, 3, 4 años tener un mínimo de ingresos que envían en muchos casos 80, 90%, 70% de sus ingresos a sus países de origen, a sus familias, con la idea de luego volver allí después de haber conseguido, por ejemplo, con ese dinero, que un hijo suyo, que un hermano suyo haya podido estudiar alguna carrera. Esto ocurre. Bueno, pero ¿por qué no vamos a poder ordenar toda esta cuestión de manera seria, coherente? ¿A quién beneficia? Al debate. ¿Al debate de quién? De los políticos. Te voy a poner un ejemplo que es muy clarificador. Cuando Ximo Puig gobernó con Mónica Oltra, la Comunidad Valenciana, en año 15, ganaron las elecciones, en fin, y se juntaron y decidieron hacer gobierno. Al poco tiempo había un barco llamado Aquarius. Entonces, Valencia, el gobierno valenciano, Mónica Oltra, Ximo Puig, dijeron, este barco para nosotros, este barco para nosotros. Bueno, se fueron al puerto de Valencia, se hicieron las fotos pertinentes y desaparecieron. Desaparecieron. Puig y Oltra desaparecieron. Nunca más se supo de ellos. Las pobres personas que llegaron allí ya nunca supieron nada del gobierno valenciano, de Puig y de Oltra. Fue Cáritas en este caso, Cáritas diocesana, la Iglesia Católica, una vez más, la que tuvo que atender, por ejemplo, a todas estas personas que llegaron allí. Porque el gobierno de socialista y nacionalista independentista de Compromís decidió abandonar a esta gente a su suerte una vez se habían hecho la foto, que es lo que realmente les interesa a la gente de este tipo.